del hábitat de la mariposa monarca. Y bueno, nos tienen preparado un avance de una investigación que vienen realizando y quieren compartir con nosotros. Y sin mayor preámbulo, le vamos a ceder la palabra al doctor. Sí, muchas gracias, maestro Díaz. Bueno, para nosotros es verdaderamente un honor que el sitio de Twitter y, si entiendo bien, de Facebook de Leonardo DiCaprio, que tiene 19 y algo millones de seguidores, haya posteado, o como se diga, referido en su sitio un artículo de divulgación previo aparecido en un sitio de internet que se dedica a asuntos ambientales de toda Latinoamérica, Mongabay, porque nos permite, digamos, alcanzar un público que de otra manera pues no alcanzamos ni en congresos ni en publicaciones científicas que, como ustedes saben, tienen un ámbito de audiencia sumamente reducido. Las investigaciones científicas pues es eso, información científica, pero está escrito en inglés en una terminología muy lacónica, muy breve, muy apretada, con muchos tecnicismos, y realmente es un vehículo que prácticamente no es de gran utilidad para el público amplio, pero estos espacios de divulgación, como el de Mongabay, de la reportera Telma, pues es muy, muy importante. Hacer notar que el artículo original salió hace un par de meses casi en español y pasó, digamos, desapercibido hasta que fue traducido al inglés, y sea Leonardo DiCaprio o el equipo que me imagino lo asiste, lo identificó como algo relevante. El hecho de que mencione el tema de la mariposa monarca pues refleja que para efecto de los asuntos que son digamos, de interés mundial de la conservación, pues no nada más es el oso panda, no nada más es los lobos de Norteamérica o los jaguares, todos estos, digamos, felinos que son, o fauna que está en la mente de todos como algo así como muy importante y muy representativo de los retos de la conservación, pues también está la mariposa monarca. Y la mariposa monarca es no solamente ella en sí misma, sino requiere para su conservación de la conservación y restauración ecológica de su entorno, que son los bosques de la Reserva de la Biosfera, la mariposa monarca. Como menciona la nota que hace referencia, a la que hace referencia el sitio de Leonardo DiCaprio, desde 2007 hemos venido generando información publicada en artículos científicos sobre predicciones de cambio climático que indican que muy desafortunadamente para fin de siglo todo el área que está dentro de la Reserva de la Biosfera, la mariposa monarca, no va a tener el clima adecuado para la persistencia en largo plazo del oyamel, Abies religiosa, que es el árbol en el que se posa la mariposa monarca, y hemos modelado que el hábitat propicio para esta especie se va a ir subiendo en altitud gradualmente hasta incluso dejar las cumbres de la mariposa monarca. Y no solamente hemos modelado, sino con la colaboración del doctor Arnulfo Blanco, que tiene su especialidad en restauración ecológica, y un servidor que tenemos especialidad en recursos genéticos forestales. Hemos hecho un equipo, digamos, complementario desde dos perspectivas que unidas nos permiten crear un equipo como multidisciplinario, en donde no solamente hemos modelado, sino hemos querido pasar a la acción, y pasar a la acción significa ensayar en el campo maneras distintas de hacer las reforestaciones. Estas maneras distintas de hacer las reforestaciones incluyen sembrar árboles cuyo origen es semilla colectada a menor altitud, y es a lo que se refiere la nota cuando dice migración asistida. Significa colectar semilla en un sitio de baja altitud, producir planta en vivero y reforestar a mayor altitud. Y esto no lo hacemos nada más nosotros, sino requiere el concurso de otras instancias. Queremos enfatizar algo que está omitido en la nota, que es el financiamiento del Monarch Butterfly Fund. El Monarch Butterfly Fund es un organismo no gubernamental con sede actual en la ciudad de Madison, Wisconsin, Estados Unidos, que recibe donativos de ciudadanos privados que tienen
así estos sitios donde uno puede anotar su tarjeta de crédito y dar donaciones, y esas donaciones son discutidas su distribución es decidida por un comité de científicos y de ciudadanos interesados en la producción de la monarca, y nos han financiado ya durante, me parece, 6 años, ¿no? Entonces, realmente, pues dadas las circunstancias tan difíciles que hay en México de investigación, donde el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues es muy reducido, la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad, a quien estamos sumamente agradecidos, nos ha financiado, pues no es suficiente, ¿no? Entonces hemos complementado el financiamiento, y esto lo quiero enfatizar, con donaciones de ciudadanos a través de esta organización no gubernamental que se llama Monarch Butterfly Fund. Y desafortunadamente en el área núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, durante un año en donde en Michoacán hubo pues un vacío de poder, porque tuvimos 3 gobernadores, teníamos autodefensas y teníamos un enviado de la Presidencia de la República que era, según muchas opiniones, de facto un gobernador alterno. Había un vacío de poder, y en ese momento fue desafortunadamente aprovechado por un grupo de personas que realizó una deforestación de 10 hectáreas en el área núcleo de la reserva, en la región norte, que es Sierra Chincua, y generó pues un reto de restauración ecológica muy complicado, ¿verdad? Y ese reto ha sido abordado por el doctor Arnulfo Blanco, a quien le cedo la palabra. Gracias, Cuauhtémoc. ¿Sí? Sí, sí. Sí, la nota de este portal ambiental Mongabay es muy amplia, es muy extensa y recopila distintas investigaciones que hemos realizado con Cuauhtémoc y otras personas. Muchos estudiantes han participado y habla desde que acaba de mencionar Cuauhtémoc, de la migración asistida de Oyamel con enfoque de cambio climático, que ya fue tocado meses antes aquí en una otra rueda de prensa donde presentamos unos videos de divulgación del tema, ¿no? De lo que no platicamos en ese momento es de esta experiencia de la tala ilegal, ¿no? Una tala ilegal vergonzosa, preocupante y triste que ocurrió en 2015, durante todo 2015, justo dentro de los límites de una porción de terreno en la reserva que se llama propiedad estatal, porque cuando se decreta la reserva, el gobierno federal mantiene unos terrenos y el gobierno estatal compra otros terrenos. Y excepto esas 2 superficies, el resto son de ejidos y comunidades, ¿no? Que cuidan muy bien sus recursos forestales y se hubieran inconformado inmediatamente. Pero al ser la tala en la zona estatal, que pues de facto nadie era el dueño, pues se permitió que durante todo el 2015 ocurriera la tala en casi 10 hectáreas, ¿no? Entonces, en 2016 nos contacta el director de la reserva, a varios investigadores que trabajamos en la reserva, y nos dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es muy preocupante lo que sucedió. La tala fue a menos de 300 metros de los sitios históricos, de uno de los sitios históricos de hibernación de la mariposa monarca, el de Sierra Chincua, ¿no? Más por ahí pasa la mariposa en el mes de febrero, marzo, que ya se está preparando para partir al norte, bajan por toda esa ladera. Entonces era increíble que esto hubiera sucedido, y había una polémica porque varias dependencias de gobierno, federales, estatales, pues rápidamente querían actuar para que esto, pues, matizar un poco lo que había ocurrido, y ya querían tomar acciones inmediatamente de reforestar, de hacer no sé qué cosas, y por otro lado estábamos los académicos que decíamos, hey, vamos a llevarnos tranquilo, no hay que decidir muy bien cómo se va a restaurar esta zona. Básicamente, la lección después de 6 años, porque seguimos monitoreando la recuperación de esta zona, la restauración. En su momento, inicialmente teníamos 2 posiciones radicales, opuestas, ¿no? Más que radicales. Una posición decía, sobre todo apoyada por las dependencias de gobierno, la CONAFOR, la Comisión Forestal de Michoacán, la Profepa, decía, vamos a reforestar ya. Estábamos en el mes de febrero en el recorrido que hicimos con el director de la reserva, académicos y ejidatarios a la zona talada. Decían, vamos a talar ya, vamos a reforestar ya, cuando pues, se sabe que las reforestaciones se deben hacer en época lluviosa para que sobrevivan. Pero era tal la desesperación que ya se quería tomar esas medidas. Y por otro lado, en la literatura científica de la restauración ecológica está cada vez más de moda un tema de decir,
restaurar un lugar, la verdad, es costoso económicamente. O sea, hay que colectar semilla, reproducir los árboles en un vivero, pagar jornales de las personas que den mantenimiento a esa planta, ir a reforestar. Es costoso y la verdad es que no siempre funciona. Suele haber frecuentemente bajos índices de sobrevivencia a las reforestaciones, ¿no? Entonces, en la literatura surge como contrapropuesta, ¿por qué no dejamos que los sitios solitos se recuperen? ¿No? Mejor que la naturaleza lo haga. Hoy se sabe que esto es más tardado, ¿sí? Pero, aunque tarda más, puede ser más eficiente. Lo que es un proceso, la naturaleza tarda más en hacerlo. Por eso surgió la disciplina a la que me dedico en la universidad, que es la restauración ecológica. Cómo acelerar estos procesos naturales. Entonces estamos en la discusión en este consejo asesor de la reserva, porque unos decían, vamos ya a intervenir el sitio. Es más, decían, aquí va a estar el templete donde se van a dar las palabras del día de la reforestación. Y los académicos decían, no, hay que hacerlo diferente, porque esta no es una reforestación convencional de esa que sale en los medios, donde todo el mundo pone un arbolito, se toma una foto con las manos enlodadas, y luego quién sabe si los árboles sobrevivieron o cómo les fue, ¿no? Como no se les da seguimiento, es uno de los motivos del fracaso de las reforestaciones. Los académicos decíamos, aún dentro de los académicos, unos proponían dejar el sitio que se recuperara solo, porque estaba en la zona núcleo de la reserva, en un sitio que había sido bosque durante mucho tiempo, ¿no? Entonces se pensaba que la recuperación iba a ser muy rápida. Y otros, como Cuauhtémoc y yo, decíamos, no, yo creo que tenemos que intervenir con reforestación, pero tiene que ser una reforestación muy cuidadosa, una restauración, que es un término más integral, una restauración muy cuidadosa, donde se protege el suelo, se plante en la época adecuada, con las especies adecuadas, ¿sí? Con el tamaño de la planta de manera adecuada, que la plantación no la conduzca tanta gente, porque cuando se hacen reforestaciones masivas, pues se pierde el control de la técnica con la que se planta, ¿no? Todos esos factores son los que hacen que fracasen, ¿no?, las reforestaciones. En este caso, finalmente llegamos a un consenso. Se hizo un plan de restauración muy consensado, donde unas partes que tenían condiciones más idóneas se dejaron para que se regeneraran solas, y otras porciones de esas 10 hectáreas que estaban más en peligro, dijimos, estas hay que intervenirlas forzosamente con una reforestación y con obras de conservación de suelos. Eso se hizo durante 2016, en la época lluviosa, y durante todos estos años, gracias al financiamiento de la Coordinación de la Investigación Científica y de Monarch Butterfly Fund, he coordinado el monitoreo de qué fue más eficiente, dejar que el bosque se recuperara solo o intervenir directamente para que fuera más rápido, ¿no? Y ha sido una elección muy, muy importante. Estamos a punto de terminar la colecta de los últimos datos para iniciar el proceso de publicación, pero si hubiéramos dejado que esto se recuperara solo, aun cuando estaban las condiciones idóneas, porque era un claro de 10 hectáreas talado en medio de bosque, esas son las condiciones idóneas para que un sitio se regenere solo, rápido, pues no sucedió. Después de 5 años, cada que iban mis alumnos a medir, pues no encontraban que estuvieran saliendo plantitas de oyamel, ¿no?, que es el árbol más dominante. Y aprendimos después de 5 años que fue una buena decisión intervenir activamente el sitio, cuidando las especies que se pusieron, la temporada de plantación, la talla, las técnicas de plantación. Esos árboles que plantamos en 2016 con la ayuda de la Comisión Forestal de Michoacán, que puso la planta, y con el financiamiento de quienes ya les dije, pues hoy en día está vivo el 80% de los individuos, ¿no? Y los pinos ya tienen 3.2 metros de altura en promedio. Los oyameles, que es una especie de más lento crecimiento y más complicada, por eso no les gusta producirla en los viveros, ya tienen aproximadamente 2.1 metros de altura, ¿no? Nada que ver con lo que ha llegado solo, que prácticamente fue nada. Entonces, parte de lo que se difundió en esta nota fue que se está haciendo restauración de una manera alternativa, cuidando los factores que contribuyen a la mortalidad de las reforestaciones, y los resultados fueron súper importantes. Ya han sido platicados en muchos foros. El director de la reserva quedó súper agradecido porque pues estaba entre la espada y la pared, ¿no? Aquí le hago caso a las dependencias forestales que me están diciendo, ya planta ahorita, ¿no?
o los académicos que se ponen más exigentes dicen, espera, ¿no? Entonces, después de muchos años, el tiempo dio la razón y él está muy contento porque fue un proceso muy participativo de ejidos, comunidades, dependencias de gobierno, la academia y la dirección de la reserva ahí en el centro coordinando todo, ¿no? Esta es la nota que parte de la nota que se compartió, ¿no? Y es una experiencia muy exitosa, ¿no? No sé, algo más. Bueno, no sé si quieran agregar un dato y sí. Vamos a pasar a Quiero enfatizar en una parte de la nota que hace referencia a las reforestaciones que hemos realizado con Arnulfo Blanco y el financiamiento de Monarch Butterfly Fund, y también se me pasó a decir de un organismo no gubernamental que tiene su sede en Washington, de DC, que es American Forest. Es una organización no gubernamental también que recibe donativos y trabaja muy estrechamente con el Servicio Forestal de Estados Unidos. Hemos hecho reforestaciones en el ejido La Mesa, es municipio de San José del Rincón, en un paraje que se llama Las Palomas, y Las Palomas en su nombre es referencia a las mariposas monarca, y Los Ailes, que es la frontera con el estado de Michoacán, del lado del estado de México, en donde hemos, digamos, ¿cómo decirlo?, roto varias dogmas de la reforestación tradicional. En este caso, en lugar de producir planta en vivero, colectando semilla de los árboles, recolectamos plántulas de regeneración natural que estaban en micrositios, es decir, sitios muy específicos, muy húmedos, donde los ejidatarios nos dijeron, esa planta se va a morir en abril. Entonces, en lugar de dejar que se muriera en abril, el Arnulfo Blanco y sus estudiantes recolectaron esas plantas y las pusimos en bolsas de vivero y se produjeron en un vivero comunitario en la casa del excomisariado ejidal del ejido La Mesa, ahora fallecido, don Francisco Ramírez Cruz, durante 2 años. Y después plantamos en Los Ailes todos los forestales. Yo hice mi maestría soy biólogo, pero hice mi maestría en la Universidad Autónoma Chapingo, y ahí pues nos enseñan a que se planta en cuadrícula, ¿verdad? O en triángulo, o sea, de un formato regular de la reforestación. Por eso ustedes saben cuándo es una reforestación, porque se ven las líneas rectas, ¿verdad?, de los árboles. En lugar de plantar así, plantamos en círculos alrededor de la sombra de arbustos, y en la última evaluación que hicimos a finales de 2021, tenemos 93% de sobrevivencia de Abies religiosa a 3.360 metros de altitud, lo cual es sorprendente incluso para nosotros. Realmente no creo que nadie tenga ahorita sobrevivencias de 93%, particularmente porque esas plantas que ya tienen 4 años en el campo sobrevivieron el dificilísimo periodo del efecto de la Niña, que fue esta corriente fría del Pacífico que causó una sequía muy severa noviembre 2020, abril 2021, donde tuvimos todos estos incendios alrededor de la ciudad de Morelia. No obstante esa tremenda sequía, que se combina con temperaturas mayores a las históricas por el cambio climático, nuestras plantas sobrevivieron en un 93%. Entonces, eso es lo que consideramos Arnulfo y yo, espero estamos de acuerdo. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es hacer cosas distintas a lo que se ha hecho, ensayar, a veces nos va bien, a veces nos va mal, en este caso nos fue bien, pero creo que uno de nuestros aciertos, que no nos toca a nosotros decir cuáles son nuestros aciertos, ¿verdad?, pero así lo veo, es realmente nuestra investigación empieza escuchando a la gente local. O sea, sí, claro que nuestras investigaciones pues tienen que hacerse con un proyecto de investigación que busca financiamiento previo a una revisión de literatura, que es información científica previa. Desde luego que partimos de información científica previa, pero una clave que es esencial para nosotros es escuchar a la gente local. Y entonces hay 2 cosas que pusimos mucha atención. Cuando nos dijeron, esta planta de regeneración natural se va a morir y siempre se muere, bueno, entonces vamos a rescatarla. Y el otro elemento es un destacado técnico de la Reserva de la Biosfera de la Monarca, Genaro, ahorita no me acuerdo el apellido, Mondragón, nos dijo, si ustedes producen la planta en Morelia, y la planta, que es 1900 metros de altitud, y la plantan a 3400, se va a morir toda, porque es demasiado
impacto de cambio de clima de 1900 a 3400, entonces produjimos la planta 2 años en un vivero de elevada altitud que es de 2000 metros de altitud, ¿no? Entonces, perdón, 3000 metros de altitud, corrijo, 3000 metros, por tanto, una altitud cercana al sitio de plantación. Esto en la literatura existe, se llama viveros volante. Viveros volante quiere decir establecer viveros provisionales cercanos al sitio de plantación para favorecer la adaptación o la aclimatación, si así le queremos llamar, de las plántulas al sitio de reforestación. Y enfatizo que otra cosa que hicimos distinta es no plantamos en una cuadrícula regular, sino en círculos, que nadie planta en círculos en este país, ¿no? Entonces, creo que nuestro papel es conjuntar la información científica existente, escuchar a la sabiduría de los ejidatarios y comuneros locales que tienen toda su vida viendo cuándo crecen las plantas y cuándo no crecen, y hacer algo diferente y a tomar el riesgo, ¿verdad? Ese es nuestro papel. Muchas gracias. Otra cosa que nos identifica mucho con Cuauhtémoc es que así es el origen de nuestras investigaciones, tomar en cuenta el conocimiento local, tradicional, y después que se concluyen las investigaciones, algo que en lo que me he identificado mucho con Cuauhtémoc es que nos agrada mucho que nuestra investigación no solo termine en artículos internacionales o nacionales, ¿no?, sino aparte hacemos un esfuerzo adicional por llevar las conclusiones de los trabajos a foros locales, ¿no?, donde a ejidatarios, a técnicos forestales y a la gente de la reserva le platicamos nuestros resultados para que se aprenda y se traten de incorporar estas formas alternativas de hacer la reforestación y la restauración en las prácticas normales dentro de la reserva, ¿no?, que es como cerrar un ciclo, ¿no?, para tratar de lograr un cambio. Bien, gracias. Bueno, si gustan pasamos a alguna pregunta que tengan. Yo no mismo, me gustaría hacer todas las precisiones, lo mencionó muy temprano. Nada más quería preguntarles, ¿este título cómo llega a posicionarse a nivel internacional? Ahorita que nos comentaba un poco de la explicación de la reforestación, me gustaría preguntarles así, ¿cómo se llama esta técnica que aplicaron? Tengo entendido que es integral. Y preguntarles en qué otros espacios, no sé si esta misma técnica la aplicaron en los sitios que comentaron de la mesa, la trabajona, y si ha sido en otros más. Y nada más para pensar, entonces, en el espacio que aplicaron la técnica en esta zona del núcleo, del 80% actualmente ya está recuperado. ¿Quieres mencionar lo de la técnica? Y ahorita yo comento lo de la recuperación. Sí, gracias. Le llamaríamos migración asistida protegida a la técnica. Migración porque los árboles pues no pueden caminar, las mariposas pueden volar y llegar a un sitio de estancia invernal distinto, pero los árboles no. La única manera que puede desplazarse una población de árboles es a través de muchos años vía dispersión de semillas. En el caso de las coníferas, los árboles como son los pinos o los oyameles, la dispersión no la realizan animales o aves, unas cuantas sí, como los pinos piñoneros, pero nuestros pinos que tenemos en la reserva y el oyamel se dispersan por el viento, y eso es una limitante porque la semilla cae de la copa del árbol y vuela unos cuantos metros. Esa semilla tiene que germinar, competir con éxito, alcanzar una edad adulta, producir semilla de nuevo y en la siguiente generación volver a dispersar semilla, y ese proceso es demasiado lento y está aproximadamente entre 6 y 10 veces más lento de lo que se necesita para mantenerse acoplado al cambio climático. Es decir, la tragedia del cambio climático no es solo su magnitud, sino la velocidad a la que ocurre. Entonces genera una disparidad entre la velocidad en la que cambia el clima y la velocidad en la que son las poblaciones naturales de árboles capaces de migrar. Entonces, la palabra asistida se refiere a la intervención humana. Somos partidarios de que la naturaleza ya no puede seguir su curso de manera normal y natural cuando tienes 417 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, cuando lo normal son 260. Entonces, necesitamos la asistencia humana, y protegida se refiere a el uso de la sombra de arbustos, como le llamamos plantas nodrizas, un término que ha desarrollado el doctor Arnulfo Blanco y otros investigadores como Roberto Lindig de la UNAM. Protege a la planta de temperaturas extremas que ocurren
mayormente ahora por el cambio climático. Entonces, resumiendo, migración asistida protegida, migración para mover del lugar las poblaciones de árboles, asistida por la intervención humana y protegida por el uso de plantas nodriza. En cuanto al porcentaje de sobrevivencia, nos referimos a la migración asistida protegida en el ejido La Mesa del 93%, pero en el área estatal de la deforestación, eso le dejo la palabra a Rulfo. Sí, esto de las plantas nodriza también tiene un componente de conocimiento local tradicional. Nosotros le llamamos especies nodriza, pero la gente local ya sabe de este beneficio de los arbustos para los arbolitos de la reforestación y le llaman madrinas, ¿no? Entonces tampoco es que estemos inventando el hilo negro, sí estamos desarrollando, sistematizando conocimiento a partir de conocimiento previo de las comunidades. El sitio talado ilegalmente de la reserva en la zona núcleo no se puede considerar restaurado totalmente, pues un bosque necesita entre 25 y 30 años para volver a ser lo que originalmente fue, ¿no? Para tener más del 90% de las especies originales, para que los árboles tengan un tamaño de más de 20 metros de altura y un diámetro de 1 metro de diámetro de altura del pecho, ¿no? Entonces, falta, pero la lección después de 6 años de monitoreo es que el sitio va por un excelente proceso de recuperación, ¿no? Aquí la enseñanza es que si hubiéramos dejado que las 10 hectáreas se recuperaran solas, porque era un sitio bastante importante para la mariposa y la naturaleza sabe hacerlo mejor, pues 6 años después no tendríamos nada más que arbustos, ¿no? Y hoy sabemos que fue por el cambio climático que está causando muchas plagas forestales en la reserva y un debilitamiento de los árboles. Eso hizo que los árboles estuvieran muy débiles y que no produjeran la semilla adecuada para que el sitio se regenerara solo. Entonces todo está conectado y entonces no siempre hay que confiar en que la naturaleza lo va a poder hacer solo, ¿no? Es una de las lecciones aprendidas. Sí, que en este momento ya van miles de árboles que se han tenido que sanear, ¿no? 11,000 árboles adultos este año que se tienen que sanear, es decir, cortar, quitar la corteza, quemar dentro de la reserva, ¿no? Una cantidad nunca antes extraída con fines de saneamiento, y eso te implica, te dice qué está pasando con las plagas forestales, están siendo más activas gracias al cambio climático, ¿no? Sí, sí siguen activas. Hace pocas semanas llevaban 7,000 árboles, pero el permiso final iba ya en 11,000, ¿no? Que todavía no se habían extraído todos los árboles. Para precisar, el hecho que hablan del 2015, no sé si tiene relación con el crimen organizado, con la monte, con el tratado de desarrollo de permisos. No supimos y no quisimos averiguar, son temas muy delicados. Pero sí, fue definitivamente el crimen organizado, tuvo que ver, y quien tenía acceso a información privilegiada, pues en la zona estatal, ahí nadie va a decir nada, ¿no? Entonces, fue un poco de todo, ¿no? El crimen organizado ha impactado nuestro trabajo de investigación. Duramos varios meses sin poder ir a la reserva recientemente por el crimen organizado, ¿no? Que estaba complicado. Sí, recientemente hicimos una visita en diciembre, ya con ciertas condiciones de seguridad aún así, acompañarnos a alguien de los ejidos, pero ya se puede visitar un poco más la zona. Arnulfo Blanco García, de la Facultad de Biología. Open Science Homero, del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales y Milenio. Pues básicamente, profesores, cómo repetir, cómo tratar de emular este éxito que se ve en lo que es una intervención ecológica, por decirlo de alguna manera y entenderlo, en otros lados, en otros bosques. Digo, el oriente michoacano es tupido, sí, pues, pero la geografía michoacana es súper amplia. ¿Cómo emular? Ayer en redes sociales nos estaban diciendo dónde nos apuntamos para ir a reforestar. Y hoy nos está diciendo, no se trata de ir a tomarse la foto y sembrar un árbol. ¿Cómo motivar a los jóvenes a que se sumen a estos proyectos? Porque se requieren manos, se requiere mucho apoyo. Muchas veces no se puede pagar esto, no se puede tener un ejército disponible.
¿Qué se puede pensar? ¿Cómo se puede intervenir a futuro y emular esto en otros lados? La sugerencia que dimos en 2019, que organizamos aquí en el CIAC, un taller de restauración y reforestación de bosques y zonas urbanas, que rompió expectativas porque vinieron más de 600 asistentes ansiosos de participar en acciones de restauración después de los incendios tan fuertes de 2019. Pues mi sugerencia es, sigan participando, solo que háganlo de una manera más crítica, ¿no? Oye, a donde me invitaron a reforestar, el que está coordinando esto es experto, sabe del tema, ¿sí? ¿Qué planta es la que estamos poniendo? ¿Es la adecuada? ¿Es la época adecuada para plantar o todavía no llueve? O ya es octubre cuando las lluvias van de salida y se va a morir toda la planta porque no se plantó en la época adecuada. Yo los invito simplemente a que sean más críticos y pregunten más del sitio a donde van a acudir a apoyar, ¿no? Sí, me permite complementar a Arnulfo. Digamos, ¿por qué se hacen reforestaciones en algunas ocasiones con sobrevivencia tan baja? Porque hay una cultura de privilegiar el número de hectáreas reforestadas y el número de plantas que se plantan. Entonces, la meta es tantas hectáreas, tantas plantas que vienen del vivero, cuando la meta debería ser ¿qué sobrevivencia queremos al año 5? Esa es la diferencia. Un ejemplo que pongo es el siguiente. Más o menos se les paga actualmente, en esto no estoy totalmente seguro del costo actualizado, pero es del orden de 3.50 pesos por planta de vivero, lo que se paga, y unos 50 por plantar, son 5 pesos. Lo que estamos haciendo de migración asistida protegida, pues es más caro porque requiere un registro más detallado y un mayor esfuerzo de colecta para tener bien identificada el origen de la semilla. Y ahora algo que estamos haciendo experimentalmente en el INIRENA, en colaboración con Arnulfo, es producir planta de arbustos en vivero, cosa que nadie hace. Ningún vivero de la reserva se produce plantas de arbusto, como Baccharis conferta, que es escobilla, ¿verdad? Entonces, eso al menos duplicaría el costo de la reforestación. Entonces, el ejemplo que pongo es mejor tener una planta viva de oyamel 4 años después, que nos costó 10 pesos, a tener 2 plantas muertas que nos costó 5 pesos cada una. Esa es la clave, y lo que necesitamos cambiar es pues dos cosas: la narrativa política de que hay un estímulo para la parte de la clase política. Digo parte porque hay gente que está muy en sintonía con nosotros dentro de la Comisión Nacional Forestal y de la Comisión Forestal de Michoacán, pero todavía hay esta noción de que como política pública es mejor el mayor número de hectáreas reforestadas y el mayor número de plantas plantadas, y no es así. Lo clave es la sobrevivencia 4 años o 5 años después. Eso es algo que hay que cambiar. Y la otra es la capacitación. Entonces, con Arnulfo hemos dado 2 cursos de capacitación en la Reserva de la Biosfera. El último fue organizado por el Fondo Monarca, que es una ONG basada en Zitácuaro, y el Fondo de Conservación del Eje Volcánico, cuyo director es el maestro Eligio García Serrano, que están haciendo una fantástica labor de integración con las comunidades y los ejidos, y pues totalmente bajo el esfuerzo del maestro Eligio García Serrano, pues nos juntaron en una sesión en un auditorio en Zitácuaro a un montón de ejidatarios, comuneros, silvicultores, estudiantes de una carrera ahí en Zitácuaro, ¿verdad? De un tecnológico, Universidad Intercultural Indígena, y un tecnológico de la SEP, es decir, estudiantes locales, y se les dio un curso dando información de esta manera de reforestar de manera diferente, ¿no? Entonces, claro que hay un reto presupuestal, ¿verdad? Y en eso este nuevo gobierno de la 4T creo que nos ha quedado a deber. Ha hecho muchas cosas positivas, la lucha contra la corrupción y demás, pero en materia ambiental creo que sí nos ha quedado un poco a deber. Se requiere más financiamiento, sí, claro, pero es también un cambio cultural, y eso es difícil de hacer, porque un cambio de financiamiento, pues ojalá y fuera posible, ¿verdad?, que el Congreso local o federal distribuyera más dinero, pero no es suficiente. O sea, una cosa bien difícil de cambiar es la cultura de hacer reforestaciones privilegiando el número de hectáreas y el número de individuos, plantar en cuadrícula
e ignorar el papel de los arbustos como plantas nodriza. Eso es un reto mayúsculo que creemos podemos enfrentar dando cursos de capacitación, que lo estamos haciendo, y a través de nuestros estudiantes. Realmente nuestros estudiantes, pues algunos no, desafortunadamente, y otros sí acaban trabajando, ¿verdad?, en cuestiones de ambientales en las instituciones federales, estatales, ONGs o en servicios de consultoría forestal, y yo tengo la esperanza de que a través de ellos podemos lograr algo de cambio. Muchas gracias. Gracias, doctores. Buen día a todos. Gracias a ustedes. ¿Voy a decir algo más perdón, una cosita más? En un acto de reciprocidad con Leonardo DiCaprio, recomendarles la película de Look Up o Ver hacia arriba, que está en Netflix, que trata de, sin querer ser spoiler, ¿verdad?, de un meteorito que se dirige a la Tierra y unos científicos lo identifican y lo ignoran porque mucha gente, empezando los políticos, no creen en la ciencia, y hay muchos detalles interesantes para nosotros. Por ejemplo, hacen referencia hay un proyecto para desviar el meteorito y Leonardo DiCaprio en su personaje lo cuestiona y dice, ¿está revisado por pares o no? Revisar por pares es lo que se hace con los artículos científicos, que uno somete a una revista y la autorización de publicar o no, con o sin cambios, la toma otros investigadores que de manera anónima revisan el artículo, y eso se llama revisión por pares. Entonces, Leonardo DiCaprio, en un poco lenguaje cifrado, que es nosotros lo entendemos porque vivimos eso, dice, ¿está revisado el proyecto por pares? La respuesta es no, y lo ignoran. Y bueno, lo que sucede en la película, pues hay que verlo. Y yo, pues celebro este tono de Leonardo DiCaprio de hacer una película enfatizando en la importancia de la investigación científica como una guía para la toma de decisiones mayores, como en este caso, claro, es de ficción, salvar al planeta Tierra del impacto de un meteorito. Y ahora, en su referencia a nuestro artículo, el artículo que se basó en su trabajo, pues enfatiza, ¿verdad?, qué están haciendo los científicos, ¿no? Entonces yo le agradezco a Leonardo DiCaprio este gesto. Gracias. Gracias.